Entonces el punto de partida es contextual. Toda interpretación jurídica para mí debería partir no solo de las características del que interpreta, sino del contexto en el que interpreta, así como se habla de contexto de producción y contexto de conocimiento en la ciencia. Esto se aplica también a la interpretación y a la interpretación legal. Y el contexto que a mí me permite elaborar las consideraciones que vamos a compartir esta noche y las que eventualmente pueden estar en las publicaciones y demás, tiene que ver con haber tenido el privilegio de haber formado parte de un equipo de juristas, y sí, esto ya es parte del problema, solo juristas, que desde que se aprobó la Convención sobre Derechos del Niño, tuvo a cargo, en diferentes marcos institucionales, la traducción de ese derecho internacional al derecho doméstico latinoamericano. Este es un proceso que llevó, bueno, ya por la vigencia de la Convención, ya tiene más de 3 décadas, que tiene en Chile algo que para mí es muy singular, que es el país que cuenta con mayor cantidad de expertos de primer nivel internacional en un mismo país. Si ustedes observan la literatura especializada científica, esta vez no lo que es de difusión, no lo que se hace para promoción, sino lo que tiene que ver con literatura académica de primer nivel, la concentración por habitante de expertos, juristas que han publicado en materia de derechos del niño y justicia juvenil en particular, en Chile no tiene comparación con ningún otro país de América Latina. Eso es un dato bien interesante, porque además reconcilia algo que se quebró en nuestra región a partir de la crisis de lo que yo llamo sistema tutelar clásico, ahí por los años, digamos, por los 80s, de la mano de la crisis del estado de bienestar, que implicaba, que determinó que el mundo penal no se interesara por la cuestión del delito de los más jóvenes. Y esto se observa en toda nuestra región. En Europa no pasó nada equivalente, pero en nuestra región sí, en Argentina ni les cuento. Yo soy una especie de profecía autocumplida. Eso dicen mis colegas, porque entonces soy catedrática de Derecho Penal, la primera de la historia de la universidad, penal, no penal juvenil, con unos concursos tremendos que ni les cuento, pero hasta era como, pero bueno, mi tema de juventud fue el tema de adolescentes. Entonces, bueno, porque soy mujer, entonces a qué tema en el derecho penal me iba a dedicar si no eran los adolescentes infractores, de acuerdo con el entendimiento de mis colegas. Pero bueno, lo genial que pasa dentro de ustedes, en su comunidad, en vuestra comunidad, es que tienen una cantidad de expertos y de profesores y de académicos tremenda. Y yo, bueno, entonces para la clase pensé también referenciarme o mencionar en el análisis alguno de esos autores tan importantes y de los que todos hemos aprendido mucho. Entonces, contexto. Contexto de impacto del derecho internacional, con un recorte que yo llamo la traducción latinoamericana, que solo se da en nuestra región, que se explica por muchas razones que yo no puedo desarrollar hoy, pero que planteó una cantidad de problemas en la performatividad de la nueva institucionalidad y legalidad que se generó. Esto sería como la dificultad. Y esto tiene efecto en la práctica de la justicia juvenil, tiene efecto en la práctica de los tribunales de familia y tiene efecto en la práctica del sistema administrativo. Una de las características de lo que yo llamo traducción latinoamericana, y hay algo en esta palabra que elegí de traditore, digamos, lo que yo observé con los años fue que había una enorme distancia entre lo que decían las normas internacionales y lo que en América Latina nosotros les hacíamos decir por nuestra disputa tan planteada sin matices, con
el tutelarismo clásico, y además con los modelos procesales inquisitivos, que una de esas características es lo que yo llamo el reduccionismo legal. Y en este sentido, hay un texto que a mí me pareció, bueno, súper como todos los que escribe, como los del profesor Berríos, pero estaba revisando la literatura chilena para la clase, y es un texto del profesor Estrada, de Francisco Estrada, donde él cita la cantidad de legislación que hubo sobre derechos de la niñez en Chile antes de la aprobación de la ley 21.430. Y aparentemente hubo un estudio de la Corte Suprema o del Congreso, perdón, donde se menciona que, pero una cantidad de normativa impresionante. Entonces a mí me pareció que era lo que me faltaba para sostener, digamos, ya con cierta referencia empírica. Acá está, la nota al pie 15 del texto de Estrada, Promesas Pendientes. Y cita a alguien llamado Trufelio, que quizás ustedes conozcan, no me van a disculpar que no sé qué estudio es, de Paola Trufelio. Hace un relevamiento de las leyes de infancia de 1989 al 2019, tratados internacionales y legislación, y de acuerdo con esa investigación, entre marzo de 1990, esto es cuando entra en vigencia la convención, supongo por la fecha de ratificación de Chile, y marzo del 2023, contabilizamos, afirma la autora, citada por Estrada, 105 leyes sobre derechos de la niñez o legislación dictada en Chile. 105, es un montón. Sin embargo, siempre faltaba algo más, siempre faltaba alguna legislación, entonces finalmente se aprueba la ley de garantías, que vendría a ser aquella ley tan ansiada que iba a resolver todos los problemas que las 105 leyes no pudieron resolver. Entonces, a mí me parece, no es que me haya gustado, no es que me agrade que las leyes no tengan efecto en la realidad, sino que lo que encontré en esa nota al pie fue la verificación de esta tesis que asigno a la traducción latinoamericana, que es la del reduccionismo legal. En nuestra región, a diferencia de lo que pasó en todas otras partes del mundo, desarrollado, no desarrollado, como le quieran llamar, del civil law, del common law, el énfasis que se puso en las reformas legales como primera obligación estatal en relación con la suscripción de obligaciones internacionales es único y por su desproporción. Y al mismo tiempo generó como un enorme... instaló la idea de que entonces, al cambiar la ley, automáticamente el cambio legal iba a tener impacto directo sobre el grupo, la situación que esa ley iba a regular. Evidentemente, si en Chile aprobaron 105 leyes, finalmente se aprueba la tan esperada Ley de Garantías y Protección Integral de los Derechos de la Niñez y Adolescencia, 21.430. O sea, que las 105 no habían cumplido con la misión de generar impacto. Y cuando se aprueba la 21.430, nos dice Estrada, promesas pendientes. O sea que ni con la 21.430. Entonces, a lo que me refiero es que hay algo de la traducción latinoamericana, que es este reduccionismo legal, y que además es penal, por razones que me voy a referir un rato, que sigue no poniendo el foco para mí en donde debería ponerse, que es en la práctica concreta, judicial y administrativa, que activa los mecanismos de garantía de los derechos fundamentales. Evidentemente que la Universidad de Chile y la Defensoría Pública hayan llevado adelante este entrenamiento con gente que, como dijo el profesor Berríos, ya conoce muchísimo, si no, ustedes no estarían acá, pero además tiene una enorme experiencia, habla de algo que es un cambio de tendencia en nuestra región. Pero está todavía esta idea de entonces saquemos otra ley, y a ver si con eso reformamos aquello que podría resolverse con una mejor interpretación y con una mejor, que en nuestra materia sería una mejor práctica. Esto es como lo contextual.
A la traducción latinoamericana le pueden agregar lo que yo llamo la falacia de la ruptura, y un montón de características que sirvieron para producir estas transformaciones legales. Pero fíjense, otro ejemplo, no es que quiera cargar las tintas sobre ustedes, pero resulta que esta clase es una clase, ustedes son, digamos, estoy hablando de lo que pasó en Chile, entonces lo digo con mucho respeto y también reconocimiento al proceso que han hecho. Pero otro ejemplo de la resistencia a la transformación real fue el tiempo que demoró la transformación de la ingeniería institucional vinculada con la protección, como fue el proceso de transformación de la institución rectora en materia de protección especial, que es el ex-CENAME. O sea, de la mano de una intensa producción legislativa que no impactaba, porque si hay otra ley, otra ley, otra ley, venía la resistencia a no producir transformaciones significativas en la institucionalidad. Entonces me parece que eso es muy, digamos, el proceso chileno de incorporación y domesticación de las normas internacionales, para mí es muy emblemático, más allá de sus particularidades como país, muy emblemático de lo que yo llamo la traducción latinoamericana. Dicho esto, que es el contexto, me gustaría entonces ahora proponerles una clave de lectura que tiene que ver lo que se me ocurrió que me podía servir, en observar entonces cómo el contenido de los derechos y de los mecanismos de garantía ha sido interpretado no por el profesor Berríos, la profesora Beloff, el profesor Estrada, sino por los organismos, los cuerpos que tienen a cargo asignar contenido a las normas internacionales. Centralmente en el ámbito internacional, una institución de máxima robustez adjudicativa como es la Corte Interamericana, en el orden universal, un cuerpo con, y esto entre comillitas, baja robustez adjudicativa, como puede ser un cuerpo de monitoreo de tratados, como el que me honra integrar desde este año, que es el Comité de Derechos del Niño. Pero el mismo ejercicio o la misma interpretación se podría hacer respecto de cualquier otro cuerpo de monitoreo de tratados, de los tratados del Sistema Universal, sea el Comité de la CEDAW, TESC, o de Derechos Humanos, etc., el Comité del Pacto, digamos, civiles y políticos, etc. Entonces, fíjense que después de más de 3 décadas de vigencia del Tratado Rector y de todas las otras normas que componen en palabras de la Corte Interamericana en Villarán Morales contra Guatemala del año 99, amplio corpus juris de protección internacional de derechos humanos de niñas, niñas y adolescentes, nos encontramos en un escenario con actores institucionales supranacionales que nos proporcionan herramientas, evaluaremos después si son de valor o no, para poner un contenido a los derechos que no viene del contenido que le dio la narrativa latinoamericana más teórica, si quieren, que se construyó la traducción latinoamericana por oposición a lo que era la práctica y teoría del tutelarismo inquisitivo clásico. ¿Se comprende el punto? Hoy el contenido del derecho no se construye por su conflicto, su tensión con las prácticas que ya están. Puede ser que las prácticas continúen, pero al menos legislativamente no son admisibles, sino desde los holdings, digamos, las decisiones de estas dos instancias de monitoreo de tratados internacionales. Y ahí se abren un montón de posibilidades hermenéuticas, pero al mismo tiempo un montón de dificultades. Y
antes de avanzar en esa línea, sí querría hacer como un siguiente punto que tiene que ver con el estado de la justicia juvenil en América Latina, para pasarlo rápido. En un te lo resumo así nomás. Vieron el blog, no sé si sigue estando, pero es una cosa de locos, el chico ese. Yo cuando, cualquier película que no quieran ver, pero quieran saber de qué se trata, ven el te lo resumo así nomás y ya les queda, saben si vale la pena verlo o no. En nuestra región, todos los países, perdónenme, excluyo al Caribe angloparlante y Cuba. Esta es otra rareza de la traducción latinoamericana. Durante casi 3 décadas hablamos de el proceso latinoamericano de incorporación, las modelos, las teorías. El Caribe angloparlante y Cuba iban por otra frecuencia completamente. Nadie consideraba que había que al menos decir algo respecto de los países que no habían entrado a este proceso. Bueno, hoy lo digo, ¿no? Decimos América Latina, estamos hablando de la América Latina continental, y en la parte de las islas no está incluida Cuba. Como consecuencia de este proceso fue excepcional. Se cambiaron todas las legislaciones vinculadas con los derechos de los niños, no con tanta abundancia quizás como en Chile, pero sí en todos los países cambió la legislación, en muchos varias veces, ya sea de una manera más comprensiva, con códigos o normas que reglamentaran todos los derechos contenidos en las diferentes normas del Corpus Juris, o específicas, y sobre todo específicas, por eso yo hablo de reduccionismo penal, específicamente referidas a la justicia, a la respuesta al delito de los menores. Ese fue como un tema estelar en el paquete de reformas, porque además enganchaba perfecto con todo el proceso de transformación de los modelos, sistemas de enjuiciamiento criminal inquisitivos en acusatorios, donde Chile, si bien sus reformas fueron más tardías, si me permiten la expresión que digo respetuosamente, sin embargo, tuvieron la posibilidad de poder hacer la reforma más cuidada, ¿sí? Y en mi opinión, más exitosa, en sentido de introducción de lo que se plantea como modélico acusatorio, entre comillas todo, y que termina siendo lo que yo llamo los sistemas acusatorios latinoamericanos, que poco tienen de modélicos en el sentido de algo ideal o apolíneo. Pero eso es para otra clase. Lo que quiero decir es que justo históricamente coincidieron los procesos, el proceso de transformación de la justicia penal de adultos con la de adolescentes. Entonces esto fue una coincidencia que también explica mucho de las características de la traducción latinoamericana. Pero como sea y con las particularidades de cada país, en toda la región se cambió la legislación, en toda la región se cambiaron las instituciones, y centralmente hoy no se discute en ningún país de América Latina aquello que era novedad o generaba cierta revuelo cuando se aprobó la Convención sobre Derechos del Niño, esto es a finales de los años 80, comienzos de los años 90, que era, en lo que nos atañe a nosotros esta noche, el reconocimiento de las garantías del debido proceso a un adolescente infractor de la ley penal. Eso es algo que está total y completamente superado. Sin embargo, el precio que pagó la infancia por ese reconocimiento, por causa de lo que llamo la traducción latinoamericana, fue, si no la pérdida, el debilitamiento de los derechos de protección especial, por esta posición de tensionar con el tutelarismo clásico. Y en la materia penal juvenil, protección especial se traduce, es el contenido, es de donde se construye
lo que nosotros llamamos principio de especialidad, que justifica que ustedes estén todos acá esta noche. Entonces, ese es el núcleo del problema que creo yo hoy tenemos en la región. Que de hecho en Chile fue detectado muy tempranamente. Ahí, por ahí el profesor Berríos, porque lo estuve buscando y no encontré hoy para la clase una sentencia, una acordada fue de la Corte Suprema de Chile de hace unos 10 años más o menos, donde se advertía el problema del no reconocimiento del principio de especialidad con la práctica de la ley de responsabilidad penal de adolescentes. Entonces, digo, muy tempranamente en Chile, aún con su ley especializada, con sus particularidades, porque también una ley muy, muy pensada, pero que finalmente el texto quedó un poco, no sé, a mí me parecía como a veces difícil de comprender. La propia Corte Suprema dijo, ok, ojo acá, hay muchos problemas en la praxis judicial con el aseguramiento del principio de especialidad. Entonces, en resumen, en cuanto a lo que no se discute en América Latina, es aquello que no se discute con adultos, que es lo que el sistema anterior no necesitaba activar por las razones que justificaban la intervención estatal en términos de salvar a los niños. Esta cuestión está completa y absolutamente superada. Pero como un boomerang, superada al punto de que entonces muchas instituciones del modelo procesal del sistema acusatorio general fueron incorporadas sin ajustes a la justicia penal de adolescentes, de modo que en muchos países, se utilizan las instituciones clásicas del acusatorio sin ajustes, no es el caso de Chile, pero dos, que es lo más preocupante y que sí es la tendencia regional, no se comunica la eficacia del sistema nuevo a la sociedad y en circunstancias donde la opinión pública está un poco reactiva a aquello que percibe como un reconocimiento de derechos solo de los imputados, se activa un reclamo por el endurecimiento de la respuesta penal que viene de la mano del pedido por la rebaja de edad de imputabilidad y el aumento de penas. Esa es la situación en la que está hoy América Latina.